Los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá son el marco perfecto para conocer más sobre nuestra historia y reflexionar sobre aquellos elementos que componen nuestra identidad. Hoy en Radar, autores panameños que presentaron sus obras en la Feria del Libro comparten sus valiosas experiencias. También en Radar, la creación del Ministerio de Cultura y la prematura escogencia del Contralor son los hechos noticiosos de la semana. Periodistas y expertos analizan el impacto de ambos. Buenos días, bienvenidos a Radar, y hoy tenemos un radar distinto con un recorrido inusual. Iremos del pasado al presente y también de la cultura a la política. Y es que esta semana ha estado caracterizada por 4 eventos completamente distintos: la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad, la Feria del Libro, y también hechos noticiosos como la creación del Ministerio de Cultura y la elección apresurada del Contralor. Doctor Ritter. Es motivo de celebración para nosotros que haya habido un evento o 2 eventos no relacionados con la política, como fueron la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá y la Feria del Libro, que termina hoy domingo en la noche, y que nos ha motivado a los panameños a mirar otras cosas distintas, otras cosas que no son los que nos ocupan nuestro diario vivir y casi que el diario sabor, o el sabor semanal más bien, de este programa. Y hay que celebrar que los panameños hayamos escogido, o la Cámara Panameña del Libro haya escogido este año autores, a celebrar a los autores panameños. Durante los 14 eventos anteriores, es decir, esta es la 15ª Feria Internacional del Libro que se celebra en Panamá, en todas las 14 anteriores ha habido un país invitado, que se llama invitado de honor. Ha pasado Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Israel y muchos otros. Sin embargo, para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad, este año la feria se le dedicó a los panameños, a los 500 años de nuestra ciudad capital, y celebrar a los autores panameños. En concordancia con ese espíritu de la Cámara Panameña del Libro, nosotros hemos también escogido a 4 autores panameños, por supuesto, que han publicado este año libros que de alguna manera relacionan su literatura, relacionan sus escritos, ya sea ficción o no ficción, con Panamá, con nuestra ciudad, con nuestro país. Y me parece que el homenaje que le hacemos, no tanto a estos 4 escritores, sino el homenaje que le hacemos a la literatura panameña, que le hacemos a la cultura del país, es un motivo para celebrar. Y como corolario de esa celebración de nuestro 5º centenario de nuestra ciudad, ese mismo día el presidente de la República sancionó la ley que crea el Ministerio de Cultura, una aspiración largamente anhelada por los intelectuales panameños. De manera que este programa sí será distinto, pero además de eso será sumamente interesante porque son 4 autores panameños que publican desde distintos ángulos, distintos géneros, algunos ficción, otras no ficción, pero que tienen en común que es la celebración de la identidad panameña, la celebración de nuestra nacionalidad. Así es, y sin mayores introducciones les voy a presentar a estos autores. Por este lado está Andrés Villa. Él es autor del libro Leyendas, Cuentos y Tradiciones de los 500 años. Bienvenido, Andrés. También el exministro y exembajador Milton Enríquez, quien nos trae Los cuadernos delirantes de Pedrarias. Bienvenido también, Milton. Por este lado, Ramón Mon, que nos trae Sueños y realidades de los hijos del dragón.
tiene que ver también con una parte de la identidad, y Maritza Lazo, la historia no contada del Canal de Panamá. Bueno, yo voy con una primera pregunta para todos. Empiezo con Milton. ¿Qué los motiva a escribir estos libros relacionados con la identidad panameña? Bueno, en mi caso esto empezó por serendipia. Me enteré que Pedro Arias Dávila tenía un abuelo que se llamó Isaac Benazar, que se convirtió al cristianismo, adoptó el nombre de Diego Arias Dávila, él era de Ávila, los descendientes eran de Segovia. Luego que todo el linaje, padre, hijo, abuelo, etcétera, tenían ancestros judíos todos, incluso Pedro Arias se casa con una Fernández de Bobadilla, y me pareció que tal vez Pedro Arias no era judeo converso, sino tal vez criptojudío, la diferencia que siguiera practicándolo en secreto. Luego la palabra Panamá, leída en hebreo, donde se escribe sin vocales y las vocales se asumen, se puede leer Panamá o Penimá, que significa de mis entrañas, de mi interior. Y según la Cábala, la chispa divina que todos tenemos está en mi interior. Por eso dicen, no hay que rezar a Dios hacia arriba, sino hacia adentro. Esos dos factores me hicieron pensar que, bueno, de repente Pedro Arias era cabalista y la fundación de la ciudad de Panamá tenía un propósito místico que explica por qué convivimos en paz de todas las tradiciones religiosas y culturas en Panamá. Porque en la misma Cábala se estudia la manifestación femenina de Dios, la gloria de Dios es la Shekinah. Entonces la ciudad se llama la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Y para mí podía significar de la Shekinah, de la elevación de mi espíritu. Y así que ahí sale una novela. Y empecé a escribir alrededor de eso por serendipia y finalmente publiqué el libro el año pasado. Ficción, historia y también mucha espiritualidad. Así es. En ese libro, Maritza Lazo, cuéntenos usted. Bueno, tengo que decir que también hay algo de accidente en esta historia. Nunca pensé que iba a escribir un libro sobre el Canal de Panamá. Pensé que todo lo importante había sido dicho. Y estaba en los Archivos Nacionales de Washington buscando información sobre la ciudad de Colón, que merece una historia, y buscando información sobre el lado Cristóbal del norteamericano, me encuentro con unos archivos de los Townside Committees, los comités de pueblos, y comienzo a encontrar una riqueza urbana insospechada, porque nos han dicho que aquí se llegó y habían poquitas personas, unos pueblos insignificantes, no había mucha gente, mucha selva, y de repente me encuentro que eso estaba lleno de gente, de cultivos, de negocios, que habían en el censo de 1912 41 pueblos a lo largo de la línea de ferrocarril, casas, eran como pequeñas versiones de la ciudad de Panamá y Colón, ¿no? Negocios, bancos, de todo. ¿Y qué pasó aquí? Y después me encuentro con otra sorpresa. Nos habían dicho sobre la novela, por ejemplo, Gil Blas Tejera, Los pueblos perdidos, decía que se habían inundado esos pocos pueblos con el lago Gatún. Y comienzo a ver mapas y digo, pero esto no se inundó, esto tampoco se inundó, esto tampoco se inundó. ¿Qué pasó aquí? Entonces me interesé en la historia, en entender qué había pasado con eso tan crucial para nosotros, que es la zona del canal, ¿no? Cómo se veía antes de 1904, cómo se veía hasta la orden de despoblación, porque en 1912 se decide despoblarla, cómo se veía hasta ese momento, y después cómo se hace algo como despoblar una área que tenía el 14% de la población del país, ¿no? Entonces, eso me fui por ahí. Una investigación histórica que llegó a usted por una casualidad. Usted es historiadora de Soy profesión. historiadora, exactamente. Ramón Mon, en su caso. Bueno, en mi caso no es serendipia. Esto está relacionado conmigo personalmente y desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que, como decía en la feria, yo tuve muchas reticencias a escribirlo porque los documentos que había recogido a lo largo de muchos años, desde que salí del Colegio de México, eran tristes, pues. Tenía que escribir sobre cosas muy difíciles. Es decir, esa primera migración china aquí fue un desastre humano. Y empecé a encontrar documentos en los archivos nacionales de Washington sobre la construcción del ferrocarril, las actas, todo eso está contenido en el libro. Y también la Comisión Cubana, una comisión que envió el Imperio Chino por las distintas quejas que había
sobre el maltrato que había hacia los inmigrantes chinos, que no eran realmente inmigrantes, porque yo creo que eran secuestrados, traídos, esclavizados, y yo no sé si eso quiere decir que uno es inmigrante. Realmente ahí hay algo que hay que definir. Pero finalmente estuve muy ligado a las migraciones magrebís y subsaharianas en Barcelona, y los amigos me dijeron, tienes que escribir el libro. Y ya la presión, etcétera, y que, bueno, y la edad, se le quita a uno un poco las reticencias que puede tener uno. Y publiqué este libro que tiene una primera parte sobre toda la historia de la inmigración china de 1854, que es la fecha clásica que se da, hasta los años 50, 60. Y luego un par de ensayos sobre violencia hacia los migrantes. Y finalmente termino con dos ensayos pequeños que tienen que ver sobre cultura, que tienen que ver cómo tenemos que subsanar las heridas de la inmigración. Y ahí yo citaría a un dicho que dice así: el problema no es las raíces, es el viaje. Y esto me parece que lo escribieron en el libro de ¿cómo se llama? El autor, permítame, ahora me acuerdo. Y todo ese viaje, ¿qué efectos ha tenido a lo largo de las diferentes oleadas migratorias? Muy lindo y profundo. Andrés Villa, en su caso, ¿qué lo motiva a escribir este libro de cuentos, leyendas y tradiciones de los 500 años? Me motiva la fecha, 500 años. Es mi ciudad, soy citadino, cumplimos 500 años, es una fecha que me llenó de regocijo, y si ya había escrito 6 libros, yo creo que mi ciudad merecía ese esfuerzo. ¿Qué podía yo regalarle a mi ciudad? Un libro, es lo que podía. Y en el libro me permito o me pretendo demostrar que somos una ciudad única, una ciudad con un folclore intrínseco de nosotros mismos, que claro, tiene muchas dependencias de todo lo de afuera que llega, porque así somos, una esponja, pero que Panamá ha tenido personajes poco conocidos o poco escritos, pocos promovidos, y que esos personajes van formando el temple de la ciudad, la identidad de la ciudad. Los chinos, los negros, los judíos, manifestaciones musicales como el tambor de la alegría, que nace en Panamá, o los combos nacionales de los 70, el calipso de los chombos, y personajes como que aquí se fusiló a Victoriano en un lugar de la ciudad. Victoriano era de Coclé, pero lo fusilaron aquí. Y sobre todo mi amigo Pedrarias. Mi amigo Pedrarias, que ha sido el villano natural de Panamá, que me llama la atención de que no tenga una calle, que solamente tiene un busto, y lo toco por el lado del ataúd de Pedrarias. Trato de ser singular, trato de serlo a mi manera. Y es un regalo a la ciudad de Panamá en sus 500 años. Usted sabe que lo que decía Andrés de la identidad panameña es la más antigua de América. Y yo lo puedo sostener porque en una obra de Lope de Vega del siglo XVI que se llama La Dama Boba, hay unas coplas que dicen viene de Panamá y describe un personaje en su andar, en su hacer, en su vestir,
que no se diferencia mucho del panameño de hoy. Y estamos hablando cuando no se habían fundado la mayor parte de las ciudades del continente, ya había una identidad panameña. Y panameña de la ciudad de Panamá. Un estilo. Había un estilo de ser de la ciudad de Panamá ya en el siglo XVI. Muy importante y va en la línea de mi siguiente pregunta. ¿Qué aportes consideran ustedes hacen sus obras a la identidad panameña hoy en día y a los retos que el país enfrenta? Una pregunta un poco densa, pero debe motivar reflexiones importantes de traer el pasado y aplicarlo al presente. Maritza. Mira, yo he pensado mucho en eso. No creo en que la identidad sea una cosa fija, empecemos por ahí, ni estática, cambia con el tiempo, aunque hay cosas que permanecen. Pero, ¿qué significa? Te voy a contestar de esta manera. ¿Qué significa para una historiadora venir del trópico, crecer en un lugar como Panamá, que para muchos lo llaman despectivamente una república bananera igual que Centroamérica? Significa crecer con historias que te dicen que la historia la hacen otras personas, no las hacemos nosotros. Entonces, para mí, lo que yo escribo, este último libro sobre todo, pero también el anterior, es decir, eso no es cierto. Nosotros somos una república y con una historia importante y que hemos contribuido a la historia del mundo. No hemos solo sido personas que han recibido cosas que han hecho otros, sino que las hemos hecho nosotros. Y el canal, por ejemplo, ese canal nuestro, ponte a pensar que nos han dicho, bueno, pudo haber sido por aquí o pudo haber sido por Nicaragua. Como si todo el trabajo en la ruta anterior no hubiera tenido un impacto en la construcción aquí. Ese canal fue construido por nosotros, tiene una historia larguísima que lo antecede. Entonces, pero además en ese espacio no es solamente un espacio, el canal es un espacio de municipalidades, de experimentación política. Todo eso es lo que me motiva, ¿no? O sea, recordar que nosotros hemos contribuido a la historia del mundo. Muy interesante porque se derrumban mitos, la identidad panameña siendo la más antigua del continente y también los panameños protagonistas de su historia y de la historia del mundo. Ramón Mon. Bueno, yo creo que el libro tiene dos propósitos. Uno para los paisanos chinos, que le organizamos un poquito la historia para que la lean y la tengan en su memoria. Y para los panameños, porque yo creo que todos los que vivimos aquí, nacimos aquí, crecimos aquí, son panameños. La identidad está construida por muchas cosas, es múltiple, ¿no? Eso Salman Rushdie lo decía, y pido perdón porque en la pasada vuelta se me olvidó su nombre. Rushdie escribió en su biografía, después de que se le declaró que como non grato y posiblemente muerto, en Joseph Anton se llama la biografía de él. Ese fue digamos, el nombre que usó en la clandestinidad. Él dice que ojalá todas las migraciones y todas las identidades fueran construidas a través, sean múltiples, que sean construidas a través de todos los elementos que conforman. Y Panamá es el lugar exacto para describir eso. De América Latina, por lo menos, es el lugar. Identidades múltiples. Andrés, su aporte o el aporte de su obra a este concepto que no es estático, que lo componen muchos elementos llamado identidad. Bueno, creo que mi libro tiene 27 historias cortas. Es un libro hecho para estudiantes. Le incorporé, por eso de la comercialización, cuestionarios detrás de lectura comprensiva. Pero es un libro para adultos también. Y en los 27 historias se puede ver que se resalta nuestro papel en la historia del mundo gracias a nuestra posición geográfica. Desde Pedrarias, desde la primera ciudad, desde la conquista, desde la colonización, desde el traslado de mercancías. Yo resalto allí que
la ciudad no tiene 100 años y ya se descubre una mina de plata y por ahí pasa toda la plata que va a hacer que el comercio, hasta con los chinos, en la China llegaban las monedas de plata. Y hay un detalle muy interesante, cómo surge el símbolo del dólar. El símbolo del dólar surge de las monedas que pasaron por Panamá cuando uno borra el escudo de España y quedan las dos columnas de Hércules y son las dos barras del dólar y la S. Y eso pasó por Panamá, por aquí pasó la papa, pasó el tomate. Dice que la verdadera riqueza fueron los productos agrícolas. Pero vuelvo y digo que en cada cuento, en cada historia se derrama algo. Cuando hablo del tambor de la alegría, no quiero pasear en coche, yo quiero pasear en tranvía. La canción te narra de que había un tranvía y que los coches quedaron atrás. Y luego se habla de las chivas y también por ahí se me derraman las casas de madera. Cuando hablo de Peter Williams, el ladrón que no podía morir, el ladrón negro, Robin Hood negro, que no podía morir. Esa es una leyenda. Dice que tenía un poder de una madama. Y habla de las casas de madera, cómo eran los patios. Hablo de Demetrio Herrera Sevillano. Ya te hablé de los combos nacionales, el de la JMJ. Llega hasta la JMJ. Entonces, si uno pudiera comprimir el libro, te va a salir la historia de Panamá. Interesantísimo, me tengo que ir al primer cambio, pero seguimos con esta conversación, sobre todo en un momento en el que Panamá está debatiendo sobre su política migratoria. Tenemos aquí una reflexión importante sobre la identidad panameña. Usted quédese en Radar.